Videoexamen 3, Farmacología. Alemán Pérez, Víctor Aarón, del grupo 3001. Estructura de bacterias gram positivo. La célula bacteriana está rodeada por una envoltura que, observada al microscopio electrónico, se presenta como una capa gruesa y homogénea denominada pared celular. Entre la membrana plasmática y la pared celular se encuentra el periplasma o espacio periplasmático. Luego, en corte, se observa una estructura semejante a dos líneas paralelas formadas separando una capa menos densa. Esto corresponde a la membrana plasmática. En el interior de la membrana plasmática se encuentra el citoplasma. Este está constituido por el citosol, en el cual se encuentran ribosomas y otros agregados de macromoléculas, y en el centro se ubica la zona menos densa llamada nucleoide, que contiene una madeja de hebras difícil de distinguir y cuyo principal componente es el ADN. La pared externa de la envoltura celular de una bacteria gram positiva tiene como base química fundamental el peptidoglucano. Este es un polímero de N-acetil-2-D-glucosamina unido en orientación beta 1,4 con acetilmurámico. A este se agregan por el grupo lactilo 4 más aminoácidos. Esta molécula se polimeriza gran cantidad de veces de modo que se forma una malla especial llamada sáculo de mureína. Dicho compuesto es de vital importancia para conservar la forma y darle rigidez a la célula bacteriana, ya que si no existiese, la célula reventaría debido a su gran potencial osmótico. Las siguientes características son presentes generalmente en una bacteria gram positiva. Tenemos membrana citoplasmática, capa gruesa de peptidoglucano, ácidos teicoicos y, bueno, estos sirven como agentes quelantes y en ciertos tipos de adherencia, polisácaros de la cápsula y si algún flagelo está presente, este contiene dos anillos como soporte en oposición a los cuatro que existen en bacterias gram negativas, porque las gram positivas tienen solamente una capa membranal. Estructura de bacterias gram negativo. Estas son caracterizadas por la presencia del espacio periplásmico, que es una sola capa de peptidoglicano intercalada entre la membrana citoplasmática y la membrana exterior. Este es un polímero que consiste en una espina dorsal y los aminoácidos del hidrato de carbono. Las cadenas del péptido dentro de la estructura peptidoglicano se reticulan parcialmente en las bacterias gram negativas, poniendo en contraste con las cadenas altamente reticuladas del péptido de bacterias gram positivas. La membrana exterior contiene el lipopolisacárido, una molécula grande que sea tóxica a los animales. Durante el gramo que mancha, la membrana exterior de bacterias gram negativas deteriora del alcohol adicional a la muestra y la capa delgada del peptidoglicano no puede conservar la mancha de óxido de la violeta cristalina. El grupo hemo es una forma biológica del elemento hierro. En sí, el hemo es hierro con proteínas. La síntesis del grupo hemo no la pueden hacer muchas bacterias, por lo que necesitan conseguirla de otros organismos. El Staphylococcus es una bacteria de gran importancia debido a su participación en diferentes patologías. Esto dado por la intervención de los distintos factores de virulencia y patogenicidad codificados por los diversos genes que son expresados a lo largo de su ciclo de vida. Se conoce que este microorganismo es de difícil tratamiento y es capaz de colonizar e invadir las células de su hospedero, lo cual es posible debido a su fisiopatología, donde se encuentran mecanismos de resistencia como la formación de biopelícula, las cuales crean una matriz extracelular conformada principalmente por proteínas. Poli, actualmente conocidos como sacáridos y ácidos nucleicos. La formación de esta matriz causa que la interacción de los antibióticos con las bacterias no se dé de manera adecuada, generando fallas en los tratamientos. Esta bacteria está clasificada como coco gram positivo, que se agrupa en racimos, beta-hemolítico, catalasa y coagulasa positivo. Tiene un pH óptimo de 7 a 7,5 y su temperatura óptima es de 35 grados centígrados, pero este tiene un rango de 8 centígrados hasta los 47 grados centígrados. Streptococcus. Bueno, se trata de bacterias gram positivas, anaerobias facultativas, inmóviles, con forma esférica o de coco. Algunas especies tienen cápsula y normalmente se agrupan formando cadenas de dos, llamadas Diplococcus o más bacterias. Pueden sobrevivir durante un día o más semanas en polvo de superficies y en alimentos. La transmisión se puede producir por aerosoles, por contacto dérmico o por mucosa y por contaminación de heridas o por lesiones o mordeduras al manipular pacientes, animales o materiales contaminados, como estiércol, herramientas, entre otros. Por ejemplo, durante el manejo y preparación de peces infectados, puede ocurrir este contagio y también se puede producir la transmisión por la ingestión de alimentos contaminados. Principalmente esto sucede con lácteos y cárnicos poco cocinados o crudos. Em,
En cuanto a sus vías de entrada, tiene la respiratoria, parenteral, mucosa, dérmica y digestiva. Clasificación de Streptococcus. Estos se clasifican según su reacción con diferentes constituyentes del suero. Se toma en cuenta los polisacáridos C de la pared celular y este es un antígeno específico. Los Streptococcus del grupo A tenemos dos tipos de infecciones, las infecciones supurativas y las no supurativas. En las primeras hay pus, multiplicación alta de bacterias, como por ejemplo en la faringitis, escarlatina, celulitis. En las no supurativas no hay pus y la multiplicación se hace diseminada baja y la enfermedad se da por reacción inmunológica del cuerpo a la bacteria. Escherichia coli se caracteriza por poseer bacilos gram negativos. No es purulente, producción de indol a partir de triptófano, no utilización de citrato como fuente de carbono y no producción de acetoína. Además, fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Como todas las bacterias gram negativas, la cubierta de Escherichia coli consta de tres elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa y entre ambas un espacio periplásmico constituido por peptidoglucano. Esta última estructura confiere a la bacteria su forma y rigidez y le permite resistir presiones osmóticas ambientales relativamente elevadas. Esta es una bacteria mesófila. Su óptimo de desarrollo se encuentra en el entorno de la temperatura corporal de los animales de sangre caliente, es decir, entre los 35 y 43 grados centígrados. La temperatura límite de crecimiento se sitúa alrededor de 7 grados centígrados, lo que indica que un control eficaz de la cadena de frío en las industrias alimentarias es esencial para evitar el crecimiento de Escherichia coli en los alimentos. La congelación tiene pocos efectos sobre la población de Escherichia coli en el alimento y no garantiza la destrucción de un número suficiente de bacterias viables para asegurar su inocuidad. Sin embargo, Escherichia coli es sensible a las temperaturas superiores a 70 grados centígrados, a partir de la cual son fácilmente eliminadas. Por ello, es muy importante la pasteurización de alimentos como la leche, zumos, etcétera, para garantizar su eliminación. Además de la temperatura, el pH y la actividad de agua pueden influir en la proliferación de Escherichia coli. Las condiciones óptimas de desarrollo para estos parámetros son de 7,2 y 0,99 respectivamente. El desarrollo de Escherichia coli se detiene a pHs extremos, es decir, inferiores a 3,8 o superiores a 9,5. Síntesis de peptidoglicano. Esta síntesis va a constar de cuatro etapas. Uno, síntesis de precursores solubles en el citoplasma. 2, estos precursores son transferidos a un transportador lipídico situado en la membrana citoplasmática, donde se forman las unidades disacáridas en el pentapéptido. 3, las unidades disacáridas se polimerizan en cadenas lineales fuera de la membrana, pero aún unidas al undecaprenil fosfato de la membrana. 4, unión del polímero lineal, así formado al peptidoglucano preexistente a la pared celular por entrecruzamiento de, al menos, parte de sus péptidos respectivos. A estas etapas hay que añadir una fase adicional de regeneración del transportador lipídico, una vez que ha cumplido su misión para que pueda ser operativo en un nuevo ciclo de síntesis. Fase 1. Los monosacáridos que luego van a constituir la unidad disacárida repetitiva del esqueleto del peptidoglucano NAM, NAM y NAC se activan al unirse a uridín difosfato, UDP. En general, los monosacáridos que han de incorporarse a polímeros de pared celular bacteriana se activan mediante su unión con nucleósidos fosfato. Por lo tanto, en esta fase se sintetizan por separado NAG, UDP y NAM, UDP. Luego se va produciendo la adición secuencial y ordenada de los distintos aminoácidos al NAM en reacciones que requieren energía e iones Mn. Uno es L-ALA, 2 de GLU, 3 MDAP u otro diaminoácido. Y 4 es la terminación de ALA de ALA. Observar que no se produce un tetrapéptido, sino un pentapéptido. El último paso de adición de aminoácidos es la unión del dipéptido de alanil de alanina que se ha sintetizado en dos fases. Una racemasa convierte la L-ala a D-ala. Luego, la creación del enlace peptídico entre 2D-ala. Luego tenemos la fase 2, en la cual el UDP-NAM pentapéptido se transfiere ahora a un transportador de membrana llamado un decaprenilfosfato. Esto es en una reacción catalizada por una translocasa específica. Bueno, este undecaprenilfosfato es un
polisoprenoide de 55 átomos de carbono. Se le conoce también con el nombre de bactoprenol, pero hoy se sabe que no es exclusivo de bacterias. El bactoprenol permite el transporte y ensamblaje de sustancias que, como los azúcares, son hidrofílicas y no podrían pasar por sí mismas la barrera hidrofóbica de la membrana. Una vez que el NAM pentapéptido está unido al undecaprenil por medio de pirofosfato, una transferasa transfiere a este la NAG desde el UDP NAG. Se genera pues el enlace beta 1 a 4 entre NAG y NAM. Por lo tanto, se obtiene el pentapéptido NAM-NAG. En esta situación es cuando se producen las modificaciones en la estructura básica del PG. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus em, examinado. Por otro lado, se introducen los puentes peptídicos, que en el caso de esta bacteria consiste en una pentaglicina que se une al grupo amino terminal de la L-lis en posición. Tanto la translocasa como la transferasa están localizadas en el lado citoplásmico de la membrana, de modo que el precursor PIP-PPNAM, que es pentapéptido NAG, en ese momento está colgando, por así decirlo, hacia el citoplasma, anclado a la lámina interna de la membrana a través del bactoprenol. De esta forma llegamos a la fase 3, que es la polimeración de varias unidades disacáridas. Ahora el bactoprenol se da la vuelta en la membrana y de modo que logra que el precursor resultante de la fase 2 quede expuesto hacia el medio acuoso exterior a la membrana. Entonces tiene lugar la polimerización de varias unidades disacáridas. Ello se logra en una reacción de transglucosidación. Esta consiste en la unión de cada unidad disacárida con su péptido unida a su respectivo LIPPEP con el extremo libre, que es reductor de una cadena preexistente que a su vez está unida a otra molécula del IPP. En el proceso se libera uno de los LIPPs, o sea, el undecaprenil, pero en forma pirofosforilada. Sobre este LIPP actúa una fosfasa específica que elimina el fosfato terminal, regenerándose el undecaprenil fosfato, que queda dispuesto para otro ciclo como el descrito. Y seguimos con la fase 4. El polímero surgido de la fase anterior es una cadena lineal del PG sin entrecruzar y unido aún al transportador lipídico de la membrana. Ahora este polímero naciente con sus pentapéptidos reacciona por transpeptidación con un PG aceptor preexistente. En esta reacción se ven implicados el grupo de ALA del PG naciente y el grupo NH2 libre del diaminoácido, del PG aceptor o del último aminoácido del puente peptídico. Esto es lo mismo que decir que el enlace peptídico entre D-ALA y D-ALA4 y D-ALA5 del PG naciente se ve sustituido por otro enlace peptídico entre dicha D-ALA4 y el de aminoácido del PG naciente. La energía para esta reacción la suministra la hidrólisis concomitante del enlace peptídico entre las dos D-ala terminales, es decir, en cada reacción de transpeptidación se libera una D-ala correspondiente a la que se ocupaba en la posición 5. También es importante recalcar que antibióticos betalactámicos como las penicilinas y cefalosporinas inhiben la reacción de entrecruzamiento por transpeptidación. El PPP es un complejo enzimático que permite la síntesis del peptidoglicano, un compuesto de la pared celular en bacterias, principalmente en gram positivas. Si se produce mutación del sitio de unión al antimicrobiano, como los beta-lactámicos, estos no pueden actuar y se genera resistencia a ellos. Tiempos de replicación bacteriana y su sensibilidad con los antibióticos. En la curva de crecimiento, en la población de bacterias se encuentran cuatro fases. La fase cero es la fase de adaptación. Aquí las bacterias que inician crean un nicho y activan enzimas para poder lograrlo. En la fase uno, bueno, en esta fase se tiene un crecimiento exponencial, es decir, empiezan 2, luego 4, 8, 16, 32, etc. La fase 2 es la fase estacionaria. En esta fase el espacio y el alimento han disminuido, así que empiezan a producir toxinas para expandir la colonia y de esta forma poder protegerla. En la fase 3, si no se encuentra más espacio y alimento, la población empieza a morir. Y bueno, los fármacos inhiben enzimas o procesos activos en la replicación celular. Por ende, la mayoría de los antibióticos funcionan mucho mejor en la fase exponencial.
El término antibiótico literalmente significa contra la vida, en este caso contra los microorganismos. Existen muchos tipos de antibióticos, como antibacterianos, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Algunos medicamentos son eficaces contra varios organismos. A estos se les llama antibióticos de amplio espectro. Otros son eficaces contra unos cuantos organismos y se les llama antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de uso más común son los antibacterianos. A continuación hablaré sobre un breve resumen de la historia de los antibióticos. El primer antibiótico descubierto fue el salvarsan, utilizado contra la sífilis. Este fue descubierto por Paul Ehrlich y, bueno, posteriormente, en la década de 1920, el científico británico Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio en Londres cuando, casi por accidente, descubrió una sustancia de crecimiento natural que puede atacar a ciertas bacterias. En uno de sus experimentos en 1928, Fleming observó que colonias de la bacteria común Staphylococcus aureus habían sido agotadas o eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o placa de Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina. El nombre del moho penicillium que la produce. Fleming y otros realizaron una serie de experimentos y, bueno, en las 2 décadas siguientes, usando penicilina que tomaron de los cultivos de moho que mostraron su capacidad de destruir bacterias infecciosas. En poco tiempo, otros investigadores de Europa y Estados Unidos empezaron a recrear los experimentos de Fleming. Así pudieron producir suficiente penicilina como para probarla en animales y luego en humanos. A partir de 1941 encontraron que incluso los niveles bajos de penicilina curaban infecciones muy graves y salvaban muchas vidas. Acción dependiente de la concentración. Aquí se tienen los antibióticos cuya eficacia correlaciona con concentraciones séricas elevadas, ocasionando un efecto persistente y prolongado. Dosis altas de estos antibióticos que producen un elevado cociente inhibitorio producen un efecto bactericida marcado. El parámetro ABC-CMI también predice la eficacia de estos antibióticos. Los antimicrobianos representativos de este grupo son los aminoglucosódicos y fluoroquinolonas. Acción dependiente del tiempo. Algunos de estos antibióticos, como betalactámicos, eritromicina, claritromicina, clindamicina y linesolida, poseen un efecto poco persistente, por lo que es preciso administrarlos frecuentemente para optimizar su actividad antimicrobiana. Esto se consigue administrando antibióticos que posean una larga semivida o mediante la administración frecuente, incluso continua, del mismo. Para estos antimicrobianos, el parámetro farmacodinámico que mejor se correlaciona con la eficacia es el de tiempo menor a CMI. Por el contrario, otros antibióticos como son la aritromicina, telitromicina, tetraciclinas, glucopéptidos y dalfopristina poseen un efecto más persistente debido a ciertas propiedades farmacodinámicas, como el efecto postantibiótico, de lo que hablaré después, y bueno, por lo que no es preciso administrarlos con demasiada frecuencia para conseguir resultados terapéuticos, siendo el cociente ABC sobre CMI el parámetro farmacodinámico que mejor se correlaciona con eficacia. Efecto postantibiótico. Bueno, en el efecto de los antibióticos se tienen algunas variables, tales como el tamaño de la población de bacterias, pH del medio, el tiempo, concentración del fármaco, vascularización y resistencia. Si hay alguna alteración en estas, se puede presentar el efecto postantibiótico, el cual es un fenómeno donde hay un efecto antibiótico aunque las concentraciones del mismo no estén presentes. Esto se debe a que el fármaco puede inhibir algunas enzimas o rutas metabólicas que tardan en activarse. La resistencia a los antibióticos es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Cada vez que toma antibióticos existe un riesgo que la bacteria se vuelva resistente. Las infecciones resistentes pueden ser complejas y en ocasiones imposibles de tratar. Formas de resistencia a antibióticos. Un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para poder actuar, pero se tienen 6 diversas formas en las que se puede presentar resistencia a estos antibióticos. 1. Bloqueo del transporte del antibiótico. Si el receptor cambia, tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. 2. Modificación enzimática del antibiótico. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. 3. Hipermeabilidad de la bacteria.
La bacteria cierra sus poros, por ende, el antibiótico no puede entrar. 4. Expulsión del antibiótico por transporte activo. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. 5. Producir una enzima alternativa. Y 6. Crear biofilms. Aquí las comunidades bacterianas que protegen entre sí un mismo gen puede conferir resistencia a varios antibióticos. Hay resistencia cruzada, la cual es diferente a la resistencia múltiple. Forma de transferencia de resistencia. Tenemos la transformación. En la transformación, la bacteria receptora acepta moléculas desnudas de ADN que penetran por su pared desde el medio externo. El ADN que se incorpora puede ser simple o doble cadena, incluyendo plásmidos completos que pueden ser captados e introducidos a la célula receptora por un sistema de secreción de tipo 4. El ADN desnudo es destruido rápidamente por DNasas, que son enzimas muy frecuentes en muchos medios, por lo que la probabilidad de que ocurran transformaciones naturales es pequeña. Además, la pared de la célula receptora debe estar relativamente permeable para dejar fragmentos de ADN, lo cual recibe el nombre de competencia natural. Después está la transducción. Son los bacteriófagos los que llevan un fragmento de ADN de una bacteria donadora hasta el citoplasma de la receptora. Para infectarlas, inyectan su ADN en el citoplasma, dejaron fuera la cápside del fago. Para producir su progenie, los fagos detienen la replicación de la bacteria, cuyo ADN comienza a degradarse. Replican el ADN del virus y transducen la información precisa para sintetizar nuevas cápsides que se ensamblan rodeando a las copias de ADN fágico. Para liberar los nuevos bacteriófagos lisan la bacteria infectada. A veces durante estos ciclos líticos se introduce por error en una cápside de bacteriófago ADN de la bacteria infectada. Estas partículas pueden iniciar la infección de otra bacteria y le inyectan de forma automática el ADN que portan. Por último está la conjugación. Para que dos bacterias puedan conjugar, tiene que existir contacto físico entre la bacteria donadora de ADN y la receptora. La capacidad de donar la proporciona el poseer un plásmido conjugativo, que también se denomina factor de fertilidad o plásmido sexual. El acercamiento entre dos bacterias se da a través de pilis sexuales codificados por el plásmido conjugativo. Las bacterias que lo poseen sintetizan dos o tres pili, que son adhesinas fímbricas con los que contactan con bacterias receptoras y se acercan a ella. Entonces el plásmido conjugativo se rompe por un lugar fijo, que es el llamado origen de transferencia, y una de sus cadenas pasa a través del puente citoplásmico creado por el SSTIB, también codificado por el plásmido conjugativo, hasta el citoplasma de la célula receptora. Entonces, en forma simultánea, en ambos citoplasmas se van sintetizando las cadenas complementarias, de forma que al final del proceso ambas bacterias poseen un plásmido conjugativo completo. A continuación, voy a hablar sobre una infección ontogénica que es un absceso. Esta es la colección de material purulento que contiene tejido necrótico, bacterias y glóbulos blancos muertos. El absceso se desarrolla posterior al estadio de celulitis, presentando fluctuación del área localizada. Las bacterias de este tipo de infecciones también tienen la capacidad de propagación hematógena debido a la alta vascularidad de estas estructuras de cabeza y cuello, permitiendo que las infecciones se diseminen a la órbita, el cerebro y la columna vertebral. Sus características clínicas es una deformación del contorno bien delimitada, fluctuante a la palpación, zona eritematosa relacionada, dientes relacionados muestran pruebas de vitalidad negativas y adenopatías regionales dolorosas. Los hallazgos radiográficos que se pueden encontrar son procesos cariosos con compromiso de cámara, lesiones apicales, periodontitis apical crónica, fracturas dentales y o alveolares y trauma mandibular. Desarrollo de la alteración. Generalmente previo a la colección de pus, el paciente refiere mayor dolor espontáneo y severo. La tumefacción suele ser de crecimiento lento, pero en condiciones de invasividad marcada de la infección o de condición sistémica especial podría ser de evolución particularmente rápida. Manejo clínico. Se debe determinar el foco de la infección, la gravedad de la infección y el estado de los mecanismos de defensa del paciente. El punto más importante en el tratamiento de infecciones dentales es la eliminación de la fuente primaria de la infección. Esto se logra mediante la exodoncia del diente afectado y la extirpación quirúrgica del tejido afectado, o pulpectomía y terapia endodóntica posterior. En el caso de un absceso agudo, incisión y drenaje para eliminar material purulento acumulado. El procedimiento de incisión y drenaje debe romper todos los tabiques del absceso y drenar la mayor cantidad de pus como sea posible. Después del drenaje, el uso de irrigación profusa.
En caso de absceso periapical, se deberá realizar la apertura cameral para retiro de tejido pulpar necrótico y favorecer el drenaje al mismo tiempo. En el manejo farmacológico tenemos de primera elección amoxicilina en cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas, de segunda elección clindamicina de 300 miligramos cada 6 horas y de tercera elección acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas. En el caso de la terapia antibiótica, en forma empírica se usan las penicilinas debido a su alta efectividad en el territorio orofacial, variando la dosis según el paciente. También se usan asociaciones de antibióticos para ampliar el espectro como la combinación de penicilinas más metronidazol. En caso de alergia a las penicilinas, está documentada la eficiencia de la clindamicina. Terapia analgésica. AINES puede manejarse con los siguientes antiinflamatorios: ibuprofeno de 600 miligramos, naproxeno de 250 miligramos, diclofenaco de 50 miligramos y bueno, en caso de que el paciente presente alguna contraindicación para la medicación con AINES, se debe manejar analgesia con acetaminofén de 500 miligramos. Tipos de pus por color. Si se tiene pus amarilla y clara, hay presencia de cucos gram positivos. Si hay pus oscura maloliente, son anaerobios melaninogénicos. Pus verde maloliente son anaerobios, flagilis. Si hay un exudado líquido oscuro, son cocos gram negativos. Si hay exudado amarillo, gránulos, es acetaminomices. Si hay gas con o sin pus, son anaerobios y Clostridium. Signos de alarma. Se debe de tener especial cuidado si se presenta algunas de las siguientes variables: rápida progresión de la infección, dificultad para respirar, dificultad para deglutir, temperatura mayor a los 38 grados centígrados, trismo severo, tanto que el paciente abra menos de 10 milímetros y defensas del huésped comprometido. Factores de riesgo. En estos factores tenemos el consumo de tabaco, profilaxis antibiótica por más de 48 horas, hemoglobina inferior a 10,5, glucemia mayor a 180 miligramos y hemoglobina glucilasa menor a 7%. Principios del tratamiento con antibiótico. Principio 1. La cirugía o drenaje para eliminar la causa es fundamental. Los antibióticos son complementarios. Se debe vigilar vía respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Se debe eliminar el tejido necrótico, infectado, pus, cuerpo extraño, etc. Todo esto por medio de desbridamiento y aplicación de antisépticos. Principio 2. Usar antibiótico solo cuando esté clínicamente indicado. Este se indica cuando hay presencia de fiebre, adenopatías, tumefacción. Cuando se receta un antibiótico, sube las posibilidades de que aparezcan cepas resistentes en la familia del paciente. Esto va a aumentar del 2 al 46% y en 3 meses se va a reducir al 27%. Principio 3. Utilice el antibiótico específico lo más pronto posible. Se da en función de resultados de cultivo, antibiograma. Esto con la finalidad de evitar en medida de lo posible que se presente resistencia a antibióticos. Principio 4. Recurra a medicina basada en evidencia. No hay evidencia en profilaxis antibiótica odontogénica. Si se toma más de 2 horas antes del procedimiento, solo en pacientes ASA 2. Si se toma por más tiempo antes del procedimiento, se relaciona con mayor posibilidad de infecciones por inhibición de la microbiota resistente. Es importante recordar que el 80% de las extracciones simples en pacientes sanos no está justificado. Esto también depende si es extracción en dientes anteriores o posteriores, ya que en posteriores existe mayor riesgo de infección, ya que se encuentra cerca del diafragma. Principio 5. Utilice el antibiótico empírico de espectro más eficaz frente a patógenos más probables. Hay antibióticos de primer y segunda línea. El uso de cefalosporinas favorece el crecimiento de Enterococcus. Estos tienden a traspasar a genes de resistencia a otras especies. Con la clindamicina tenemos que favorece la sobreinfección de Clostridium difficile que ocasiona colitis y diarrea. Con doxicilina puede provocar hepatotoxicidad y con fluoroquinolonas prolonga intervalos QT en el corazón. Principio 6. Utilice el antibiótico menos tóxico teniendo en cuenta interacciones farmacológicas. Con la penicilina tenemos que es la menos tóxica y sigue siendo muy eficaz. Va a tener una incidencia de shock anafiláctico de 0,002%.
Y la eritromicina se usa cuando hay alergia a penicilinas. Esta va a tener muchas interacciones con P450, ya que lo satura. Principio 7. Utilice combinaciones de antibióticos solo cuando sea necesario. Esto es indicado en infecciones graves polimicrobianas, ya que la combinación puede aumentar la toxicidad y el costo del tratamiento. Cabe recalcar que no se deben usar antibióticos bactericidas con bacteriostáticos. Minimice la duración del tratamiento antibiótico. Se pueden clasificar dos ciclos. Ciclos cortos van a durar de 3 a 4 días y los ciclos largos de 7 a 10 días. En estos dos no hay diferencia en eficacia, siempre y cuando se elimine la causa de infección. Se debe tomar en cuenta que los ciclos largos aumentan la posibilidad de que exista resistencia. Principio 9. Utilice el antibiótico adecuado y más rentable. Los fármacos antiguos son igual de eficaces que los nuevos. Principio 10. Utiliza antibiótico profiláctico solo cuando se confirme su eficacia. Estos son eficaces en cirugía por cáncer, implantes dentales, cirugía de terceros molares. Se debe mantener el antibiótico durante 3 a 4 días sin signos de infección. Uso justificado de antibióticos en odontología. En odontología está justificado utilizarlos en las siguientes situaciones: implantes dentales, injertos, procedimientos de más de una hora, heridas sucias, esta se debería de dar tratamiento antes de la cirugía, pacientes ASA2, y es importante que en el 80% de pacientes sanos no está justificado el uso de antibióticos. Opciones de administración de antibióticos en odontología. Aquí tenemos 5 opciones de administración, las cuales son: no administrar antibiótico. Esto es cuando tenemos un paciente sano, un procedimiento limpio, uno corto y con un riesgo bajo. La dosis carga es cuando se administra el doble de la dosis usual. Tenemos el ciclo corto, que como ya habíamos mencionado va a durar 3 días, el ciclo largo va a durar 7 días y la dosis profiláctica dura más de 7 días. Las penicilinas tienen una estructura peculiar que les confieren una actividad característica contra un grupo determinado de bacterias. Poseen como núcleo químico el anillo 6 aminopenicilánico. Su estructura comprende un anillo betalactámico unido a un anillo tiazolidínico. El primero es el responsable de la inhibición de la síntesis de la pared celular de las bacterias y el segundo protege al anillo betalactámico. Sus modificaciones pueden dar lugar a cambios en las propiedades antibacterianas. El anillo betalactámico se une al sitio activo de transpeptidasa y actúan sobre enzimas sintetizadoras de la pared celular de los microorganismos sensibles y provocan engrosamiento de esta pared y su lisis posterior. La penicilina G tiene un grupo bencilo como cadena lateral. R es la penicilina original usada clínicamente. La cadena lateral de la penicilina natural puede separarse mediante una amidasa para producir ácido 6 aminopenicilánico. Luego pueden fijarse otras cadenas laterales para producir diferentes penicilinas semisintéticas con actividades antibacterianas particulares y perfiles farmacocinéticas distintas. En el grupo carboxilo unido al anillo tiazolidínico se pueden formar sales con sodio y potasio. La penicilina G sódica es muy hidrosoluble e inestable, por ello las soluciones de penicilina G sódica se preparan en el momento que van a ser utilizadas. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación de penicilinas. Respecto a las vías de administración, la absorción por vía digestiva, la vida media y el pasaje por la barrera meningea, hay grandes diferencias entre las distintas penicilinas. Por ejemplo, las de la administración oral son rápidamente absorbidas por el tracto gastrointestinal. Esta absorción puede estar afectada por la coadministración de alimentos o antiácidos, mientras que algunas son mejor absorbidas con el estómago vacío. La biodisponibilidad de algunos otros aumenta cuando se toman junto con las comidas. Los antiácidos pueden disminuir la absorción de cierto tipo de antibióticos. La absorción es variable, tal vez por ello es posible que la causa sea de sus frecuentes efectos secundarios gastrointestinales. En el punto número uno tenemos la absorción. Hay dos tipos: oral, la insuficiencia del pH y alimentos. Los autores sugieren que las penicilinas deben administrarse una hora antes o 2 a 3 después de la toma de alimentos, caso especial de niños y personas de la tercera edad. Y la parenteral, la administración intramuscular da lugar a niveles plásmicos altos, de aparición rápida, excepto en el caso de algunas sales en las que los niveles plásmicos son más bajos, pero de mayor duración. La distribución. Tenemos tres tipos. A. Tejidos y cavidades. Alcanza niveles adecuados en el líquido pleural, pericárdico y sinovial. Su llegada a cavidades oculares es pobre.
B. Paso de la barrera hematoencefálica, débil con meninges normales, mejor en presencia de meninges inflamadas. C. Unión a proteínas variable, va del 20 al 80%. El metabolismo, la mayoría de las penicilinas apenas sufre biotransformación en el organismo. Y 4. Eliminación. Tiene lugar primordialmente por el riñón, en gran parte en forma activa, por filtración glomerular del 10%, por secreción tubular del 90%, y la vida media de la mayoría de las penicilinas es aproximadamente de 1 hora, ligeramente mayor para ampicilina y amoxicilina. La atención y el cuidado en la administración de antibióticos debe regirse por la farmacocinética de la sal. Hidrólisis de penicilinas. Las penicilinas semisintéticas pueden sintetizarse mediante la adición directa al 6-APA de cloruro o anhídrido del ácido apropiado en presencia de N-biciclorexidil carbodilmida o de cloruro de N-dirmetilclorofornino. Y este proceso también puede llevarse a cabo enzimáticamente, pues la PA es capaz de catalizar la reacción de síntesis. Inhibición de PBP. El anillo betalactámico de la penicilina se liga de manera estable con el aminoácido serina de la PBP, inhibiendo la actividad transpeptidasa de esa molécula y, consecuentemente, la formación de la pared bacteriana. Betalactamasas. Surgimiento y desarrollo. La aplicación de las penicilinas en el año 1940 se vio aparejada con el descubrimiento de la resistencia bacteriana. Edward P. y Ernest Chain, quienes habían participado junto con Howard Florey y Headley en la purificación y aplicación de penicilinas, observaron en ciertos cultivos de Escherichia coli la inactivación de las soluciones de penicilinas por una sustancia producida por dichas bacterias. Años después, Kirby identificaría que existían cepas de Staphylococcus aureus que producían una sustancia capaz de inactivar las penicilinas. Resultaron ser las penicilinasas. Más adelante, con el surgimiento de la ampicilina en 1960, fue descrita una nueva enzima que cumplía la misma función. Fue llamada beta-lactamasa, específicamente TEM1. Posteriormente, fue aislada una cepa de Klebsiella, productora de una beta-lactamasa capaz de inactivar tanto a las aminopenicilinas como a las incipientes cefalosporinas de primera generación, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, le llamaron SHV1. Las enzimas que inactivan penicilinas y cefalosporinas son llamadas beta-lactamasas. Las mismas son capaces de romper el puente amida del anillo penicilánico o cefalosporánico y producir derivados ácidos sin propiedades bactericidas. Esto evita que dichos antibióticos puedan unirse a las proteínas transportadoras, PBP, y de esta forma impedir la formación de la pared bacteriana, por lo que no se logra la lisis bacteriana. Las penicilinas semisintéticas representan una mejora frente a las penicilinas naturales. Son más estables, presentan fácil absorción y menos efectos secundarios, además de representar una solución a la resistencia adaptativa microbiana a los antibióticos. Estas consideraciones, junto a la posibilidad de introducir inhibidores 13-lactamasa en las preparaciones de los antibióticos lactámicos, siguen marcando el interés industrial en el desarrollo de los antibióticos betalactámicos semisintéticos. Inhibidores de las beta-lactamasas. Existen recomendaciones diversas en cuanto al reporte de susceptibilidad a piperacilina y tazobactam, ampicilina, solbactam y amoxicilina ácido clavulánico. El propio estudio anterior y otros estudios observacionales refiriéndose a la efectividad encontrada de la piperacilina tazobactam sobre las cepas productoras de BLEE concluyen que no es la mejor opción en las sepsis moderadas o graves, fundamentalmente por la existencia de efecto inóculo y el aumento de cepas con mutaciones porinas. Todo esto podría traer trascendencia clínica en determinadas infecciones. Una superproducción de BLEE puede superar la capacidad inactivadora del inhibidor. Algunos estudios reportan que la resistencia in vitro de las BLE forman a este antibiótico podría superar el 50%. Aunque existen reportes diversos sobre la susceptibilidad de las BLE frente a los inhibidores, las del tipo TEM son las más susceptibles a piperacilina y tazobactam que las derivadas SHV. A pesar de que in vitro los inhibidores de beta-lactamasa son capaces de inactivar a las BLE, la utilidad clínica de las combinaciones de antibióticos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa para el tratamiento de las infecciones graves por tales microorganismos es discutible.
A continuación, hablaré sobre la vida media, su dosis y efecto sobre cefalosporinas. Estas van a inhibir enzimas de la pared celular de las bacterias sensibles e interrumpirán su síntesis. La mayoría de las cefalosporinas disponibles para administración parenteral tienen su vida media corta, generalmente de 1 hora o menos, por lo que deberían ser administradas en un régimen de cada 4 horas cuando se trate de infecciones sistémicas severas en pacientes con función renal normal. Algunas cefalosporinas tienen una vida media más prolongada y pueden dosificarse con menos frecuencia. La cefazolina cada 8 horas y ceftriaxona cada 24 horas. Todas las cefalosporinas, excepto la cefoperazona y ceftriaxona, requieren modificación de la dosis en caso de insuficiencia renal grave. Riesgo de alergia cruzada con penicilinas y cefalosporinas. El riesgo entre penicilinas y cefalosporinas de primera generación con cadena lateral diferente es de un 10% aproximadamente. Esta reactividad cruzada puede aumentar hasta 30% cuando existen cadenas laterales similares. Entre penicilinas y cefalosporinas de segunda y tercera generación es de un 3% aproximadamente. Diferencias entre las generaciones de cefalosporinas en su acción gram positivo y negativo. Las cefalosporinas de primera generación son para administración oral y parenteral. Las orales son llamadas fenilglicidas o derivados hidroxifenilglicinas que incluyen la cefalexina, cefadroxilo y cefradina. Entre las parenterales se cuenta con la cefalotina, cefazolina, cefradina y cefapirina. Este grupo de antibacterianos incluye sustitutos de penicilina G que son resistentes a las penicilasas de los Staphylococcus. Por tanto, tienen una buena actividad contra bacterias aerobias gram positivas em, y algunos organismos gram negativos adquiridos con la comunidad. Las cefalosporinas de segunda generación ofrecen una cobertura mayor frente a los bacilos gram negativos que las de la primera generación. Todas estas cefalosporinas tienen actividad contra la mayoría de los microorganismos destruidos por agentes de la primera generación, pero su cobertura es más extensa ya que incrementan su actividad contra microorganismos gram negativos. Existe un subgrupo entre estos agentes, los cuales son cefoxitina, que es la más potente del subgrupo, el cefotetán y cefmetazole, que son activos contra el grupo B. fragilis, con excepción de cefuroxima. Las cefalosporinas de segunda generación no deben administrarse en meningitis. Las cefalosporinas de tercera generación suelen resultar más eficaces in vitro frente a los bacilos gram negativos y frente a los cocos gram positivos, excepto contra Staphylococcus aureus, que los fármacos de primera y segunda generación. Las cefalosporinas de tercera generación son el tratamiento de elección en la meningitis por bacilos gram negativos y se utilizan también para combatir otras infecciones por bacilos gram negativos. Todo este grupo de tercera generación son extremadamente activas contra la mayoría de las bacterias gram negativos, incluyendo las mencionadas anteriormente. También otra de las bacterias productoras de beta-lactamasas. Las cefalosporinas de cuarta generación incluyen el cefepime y cefpirone, ambas de administración parenteral. Tienen un extenso espectro de acción comparadas con las de tercera generación y tienen una gran estabilidad contra beta-lactamasas mediadas cromosomalmente y por plásmidos, además de poca o ninguna capacidad para inducir la producción de beta-lactamasas tipo 1. Tiene principal uso terapéutico en el tratamiento de infecciones debidas a bacilos aerobios gram negativos resistentes a cefalosporinas de tercera generación, con lo cual se logra su erradicación y tienen mejor actividad contra algunos gram positivos. Resistencia de cefalosporinas a las beta-lactamasas. La resistencia a las asociaciones de beta-lactámico e inhibidor de beta-lactamasas se debe a la sobreproducción de cefalosporinasa cromosómica del grupo 1. El patrón de resistencia incluye aminopenicilinas, amoxicilina ácido clavulánico, cefalosporinas de primera y segunda generación y cefainicinas. Aquí tenemos la Cefaxoma IM. Esta va a tener un precio de 297 pesos. La Cefaxona IV tiene un precio de 329 pesos. El Ceftrex va a tener un precio de 783,75 centavos. Y por último tenemos el Terbac IM, el cual tiene un precio de 846 pesos. Beneficios, indicaciones y riesgos de la penicilina G contra la amoxicilina. Los alimentos no interfieren en la absorción de la amoxicilina, pero la penicilina G debe administrarse 1 hora o 2 horas antes de la comida.
La amoxicilina es una penicilina semisintética sensible a la penicilasa de amplio espectro. Es bactericida y actúa inhibiendo la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular bacteriana. Guarda parentesco clínico y farmacológico con la ampicilina. Es estable en ácido por lo que se es adecuado para su consumo oral. En comparación con la ampicilina, su absorción es más rápida y completa. Los alimentos no interfieren con su absorción. Aproximadamente el 60% de las dosis de amoxicilina administrada por vía oral se elimina por la orina en un periodo de 6 a 8 horas. La amoxicilina en su acción bactericida es similar a la ampicilina en contra de organismos susceptibles durante la etapa de multiplicación activa. Actúa mediante la inhibición de la biosíntesis del mucopéptido de la pared celular. El uso de ampicilina y amoxicilina puede causar una elevación falsa del nivel de glucosáurea cuando se usan pruebas que no utilizan la glucosa oxidasa. También se han observado elevaciones falsas en el nivel de proteínas en orina, alteraciones en valoración TGO y TGP. Penicilina benzatina versus amoxicilina. La penicilina benzatínica pura y la mezcla de cantidades iguales están indicadas para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores y las infecciones de piel y tejidos blandos causadas por Streptococcus sensibles. La amoxicilina posee mayor absorción que la ampicilina y el doble del nivel circulante y mayor vida media. Por ello se usa cada 8 horas e incluso se puede aumentar la dosis y usarla 2 veces al día. Con ello, los gérmenes que tienen cierta resistencia, como los neumococos, responden adecuadamente. Dicloxacilina contra amoxicilina. La dicloxacilina es un antibiótico betalactámico perteneciente al grupo de las penicilinas y resistente a las penicilinasas, que son enzimas que producen ciertos microorganismos capaces de hidrolizar e inactivar la penicilina. Se utiliza para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias gram positivas, como por ejemplo Staphylococcus aureus, y para tratar infecciones causadas por Streptococcus del grupo A, como Streptococcus pneumoniae. Está indicada en adultos y niños mayores de 12 años en el tratamiento de las siguientes infecciones bacterianas: faringoamigdalitis, estreptocócica aguda, infecciones de las estructuras dentarias y periodontales, infecciones de la piel y estructuras ajenas tales como la escarlatina, el impétigo o forúnculos. El mecanismo de acción de las penicilinas se asocia a la activación de enzimas que alteran la pared celular de las bacterias, actuando como bactericidas, es decir, destruyen a las bacterias. Los antibióticos betalactámicos como la amoxicilina son bactericidas, actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a proteínas específicas llamadas PBPs, localizadas en la pared celular. Sus indicaciones son en infecciones producidas por microorganismos gram positivos y en infecciones producidas por microorganismos gram negativos. Cefalotina contra amoxicilina. Esta está indicada en el tratamiento de las siguientes infecciones debido a microorganismos sensibles. Infecciones del aparato respiratorio inferior como exacerbación bacteriana de la bronquitis crónica y neumonía, infecciones del aparato urinario como la pielonefritis, infecciones en la piel y tejidos blandos, infecciones del tracto biliar, infecciones osteoarticulares, septicemia, endocarditis. En sus contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad al principio activo o las cefalosporinas. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción, tenemos que la cefazolina no debe administrarse junto a otros antibióticos que tengan un mecanismo de acción bacteriostático, por ejemplo, tetraciclina, sulfonamidas, eritromicina, clorafenicol, ya que se han observado efectos antagonistas en pruebas in vitro. Ceftriaxona contra amoxicilina. La ceftriaxona es un antibiótico bactericida de acción prolongada para uso parenteral y que posee un amplio espectro de actividad contra organismos gram positivos y gram negativos. Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana en forma similar a como lo hace la penicilina y sus derivados. Se absorbe 100% después de su administración intramuscular. Cuando se aplica por vía intravenosa, alcanza su concentración máxima en 30 minutos, por vía intramuscular en 3 horas. Se une entre 83 a 96% a proteínas plasmáticas y en niños en 50%, o puede distribuirse a nivel del humor acuoso, tejido bronquial inflamado, líquido cefalorraquídeo, hígado, pulmones, oído medio, placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, líquido pleural, próstata o líquido sinovial. Esta se metaboliza aparentemente a nivel intestinal y después se excreta. Sin embargo, al parecer se metaboliza en cantidades mínimas, por lo que el medicamento restante, entre 33 a 67%, se excreta sin cambios en la orina mediante filtración glomerular. La vida media de eliminación es de 5.8 a 8.7 horas, en recién nacidos y niños es entre 4 a 6.5 horas y en estos últimos puede durar en el oído medio hasta 25 horas.
En sus contraindicaciones, esta está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas. En pacientes sensibles a la penicilina se deberá considerar la posibilidad de reacciones alérgicas cruzadas. Cuando existe enfermedad hepática y renal combinada se debe disminuir la dosis y en los recién nacidos con ictericia existe el riesgo de que ocurra encefalopatía secundaria debido a un exceso de bilirrubina, ya que la ceftriaxona compite con esta en relación con su unión a la albúmina sérica. Amoxicilina con ácido clavulánico contra amoxicilina. La amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados medicamentos similares a la penicilina. Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. El ácido clavulánico pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de beta-lactamasa, funcional al evitar que las bacterias destruyan a la amoxicilina. La combinación de amoxicilina y ácido clavulánico viene en forma de tabletas, tabletas masticables, una tableta de liberación lenta, que es de acción prolongada, y una suspensión, que es líquida para tomar por vía oral. Las tabletas masticables y suspensión se toman generalmente al comienzo de una comida cada 8 horas, 3 veces al día, o cada 12 horas. Las tabletas de liberación lenta se toman generalmente con comidas o bocadillos cada 12 horas. Uso de metronidazol solo y con amoxicilina. Las tabletas y las cápsulas de metronidazol se utilizan para tratar infecciones del sistema reproductor, tracto gastrointestinal, piel, corazón, huesos, articulaciones, sangre, sistema nervioso y otras áreas del cuerpo. Las tabletas y las cápsulas de metronidazol también se utilizan para tratar enfermedades de transmisión sexual. Las tabletas de liberación prolongada de metronidazol se utilizan para tratar la vaginosis bacteriana. El metronidazol pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicrobianos. Su acción consiste en detener el crecimiento de la bacteria. El metronidazol con amoxicilina es un uso combinado en el tratamiento sistémico de infecciones periodontales. El uso combinado de antibióticos sistémicos en el tratamiento de las enfermedades periodontales siempre ha sido un gran argumento, más bien controvertido. La resistencia al uso sistemático de estos agentes de la terapia periodontal se basa en varios elementos, entre los que se incluyen la falta de mejores resultados respecto de la terapia mecánica convencional, un alto grado de recolonización de la flora microbiana subgingival, lo cual prácticamente requeriría de varios tratamientos de antibióticos para mantener los avances clínicos obtenidos, y la introducción de resistencia bacteriana. A pesar de estas convicciones, desde finales de los años 70 se han ido ensayando distintos antibióticos sistémicos en combinación con la eliminación mecánica del tejido enfermo en el tratamiento de las infecciones periodontales, con resultados no siempre uniformes. Por último, recientes descubrimientos científicos han conducido al desarrollo de una terapia antimicrobiana muy eficaz para el tratamiento de las enfermedades periodontales, y en particular el uso de una combinación sistémica de metronidazol y amoxicilina. Por casualidad se observó que el uso de metronidazol para tratar infecciones vaginales dio como resultado la mejora de las condiciones de las encías de los sujetos tratados. Esta observación condujo a que el metronidazol, altamente activo contra las bacterias anaerobias, también se ensayara en el tratamiento de las enfermedades periodontales. Muchos años después, el uso de este fármaco se combinó con amoxicilina en un intento de tratar las infecciones de Agregatibacter en sujetos adultos. Estos estudios han puesto en marcha una nueva era basada en el uso de antibióticos sistémicos para tratar las infecciones periodontales, aunque probablemente se basan en suposiciones erróneas sobre la relevancia del A-actinomycetum comitans como agente etiológico en los casos documentados, y sobre los efectos específicos de la combinación de antibióticos en estos sujetos. Desde los primeros informes, muchos ensayos clínicos examinando el uso complementario de esa combinación de agentes microbióticos en el tratamiento de la periodontitis agresivas y de forma de periodontitis crónicas de moderadas a severas. Tratamiento odontológico y antibiótico en una infección odontógena de menos de 3 días de evolución. En una infección de menos 3 días de evolución están presentes bacterias gram positivos. Lo primero que se haría es determinar el foco de infección y la gravedad de la misma, que en este caso por el poco tiempo transcurrido no sería grave. Posterior a eso debemos eliminar la fuente primaria de infección. En el manejo farmacológico se recomendaría amoxicilina, cápsulas de 500 miligramos cada 8 horas por 3 días, es decir, un ciclo corto. Tratamiento odontológico y antibiótico de una infección odontógena de más de 6 días de evolución.
En una infección de más de 6 días de evolución están presentes bacterias gram negativos. En este caso se determina el foco de infección, la gravedad de este y el estado de los mecanismos de defensa del paciente. Se realizarían radiografías periapicales para ver de mejor forma hasta dónde ha avanzado la lesión y saber cuál es el mejor plan de tratamiento. Posteriormente se elimina la fuente primaria de infección y se receta amoxicilina con ácido clavulánico cada 12 horas por 3 a 4 días. Tratamiento odontológico y antibiótico en una infección en un niño de 6 años en las variables 1 y 2. Este tratamiento local consiste siempre en la apertura cameral del diente causal con o sin debridamiento de los conductos, con la finalidad de descomprimir la zona afectada. Algunas veces debe complementarse con el drenaje por vía mucosa, si existe una franca colección del proceso supurativo que permite establecerlo. Se realiza por incisión o por necrosis ácida de la mucosa en la zona de mayor declive con ácido ticloracético. Muchas veces en infecciones odontogénicas, por ejemplo un absceso limitado a la pieza dental causal, la maniobra local es suficiente. En cambio, si el absceso es más difuso, es decir, que abarca piezas vecinas, ocupa el fondo de surco, difunde otras regiones faciales o hay toque general del paciente, el tratamiento local debe complementarse con antibiótico-terapia para limitar la difusión del proceso infeccioso. El tratamiento antibiótico consistiría en amoxicilina de 20 a 50 miligramos sobre kilogramo al día, dividido en 3 tomas cada 8 horas de 500 miligramos por 3 días. Tratamiento odontológico y antibiótico en una infección en un adulto sano de 40 años con las variables 1 y 2. El primer caso en ambas variables es identificar y eliminar la fuente de infección. En la variable 2 se toman medidas más cautelosas como radiografías periapicales para saber la gravedad de la infección. Posteriormente, en la variable 1 se receta amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 3 días. En la variable 2 se receta dicloxacilina de 1 a 2 gramos al día cada 6 horas. Esta es recomendable fraccionar en 4 tomas según la gravedad del caso. Su administración se recomienda en ayunas o 3 horas después de la ingesta de alimentos. Tratamiento odontológico y antibiótico en una infección en un adulto con 250 miligramos sobre decilitros de glucemia de 40 años. El primer caso en ambas variables es identificar y eliminar la fuente de infección, como ya se había mencionado. La variable 2, de igual forma, se toman medidas más cautelosas como radiografías peripicales para saber la gravedad de la infección. En la variable 1 se receta amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas durante 3 días. En la variable 2 se realiza la eliminación de la infección primaria, ya sea por la extirpación quirúrgica del tejido afectado o pulpectomía y terapia endodóntica posterior, o en caso de absceso, una incisión y drenaje para la eliminación del material purulento acumulado. En cuanto al tratamiento antibiótico, se receta cefalexina de 250 miligramos cada 6 horas por 3 a 5 días. Tratamiento odontológico y antibiótico en una extracción programada del órgano dental 48 en un paciente sano. En el tratamiento odontológico se realiza la infiltración anestésica, la sindestomía y posteriormente la luxación del órgano dental. Después se coloca el forceps para realizar la exodoncia. Al finalizar se regresan los corticales a su lugar de origen. En el tratamiento antibiótico se receta clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas por 4 días. Tratamiento odontológico y antibiótico en un paciente con infección odontógena recurrente durante 6 meses con uso de antibióticos intermitente. Lo principal es eliminar la fuente de infección después de realizar radiografías periapicales para llevar a cabo un buen plan de tratamiento. Posterior a eso, se recomienda un ciclo largo de antibiótico por posible resistencia adquirida, siendo este de ceftriaxona por su amplio espectro y su alta unión a proteínas. La dosis es de 1 a 2 gramos al día en una sola aplicación. La dosis total no debe sobrepasar los 4 gramos. Como seguimiento se recomienda una cita mensual y el antibiótico va a ser indicado por 10 días. ¿Cuándo se utiliza una cefalosporina? Las cefalosporinas penetran bien en la mayoría de los líquidos corporales y en el líquido extracelular de la mayoría de los tejidos, especialmente cuando hay un proceso inflamatorio que favorece la difusión. Sin embargo, las únicas cefalosporinas que alcanzan concentraciones en el líquido cefalorraquídeo suficientes como para tratar la meningitis son la ceftriaxona, la cefotaxima, la ceftazidima y la cefepina. Las cefalosporinas tienen una baja penetración en el líquido intracelular y en el humor vítreo. La mayoría de las cefalosporinas se excreta principalmente por la orina, por lo que las dosis deben ajustarse en los pacientes con insuficiencia renal. La cefoperazona y la ceftriaxona, que presentan una excreción biliar significativa, no requieren este ajuste.
Las cefalosporinas son bactericidas para la mayoría de las bacterias gram positivos y negativos. Estas cefalosporinas se clasifican en generaciones. Los fármacos de primera generación son eficaces principalmente contra microorganismos gram positivos. A grandes rasgos, las generaciones posteriores tienen un espectro extendido contra bacilos aerobios gram negativos. Las cefalosporinas de quinta generación, como la ceftarolina y cefobripol, son activos contra Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Las cefalosporinas tienen las siguientes limitaciones, como la falta de actividad contra Enterococcus, carecen de actividad contra estafilococos resistentes a meticilina y carecen de actividad contra bacilos anaerobios gram negativos. El uso de antibiótico profiláctico va a estar justificado en situaciones de implantes dentales, de injertos, de procedimientos que tengan una extensión mayor a una hora, de heridas sucias y de pacientes ASA2. El artículo que yo escogí se llama ¿Qué tan malo es Omicron? Lo que los científicos saben hasta ahora. Y bueno, este habla de que apenas ha transcurrido aproximadamente 2 a 3 semanas de que los científicos de Sudáfrica alertaron al mundo sobre una variante del SARS-CoV-2. Este es de rápida propagación y ahora es conocida como Omicron. Los investigadores de todo el mundo están compitiendo para comprender la amenaza que la variante, ahora confirmada en más de 20 países, representa para el mundo. Sin embargo, los científicos pueden necesitar más semanas para tener una imagen más clara y completa de lo que es Omicron y comprender lo que es su transmisibilidad y gravedad y su potencial para evadir las vacunas y causar reinfecciones. Lo que más le preocupa a los investigadores es el rápido aumento de este en Sudáfrica, porque sugiere que la variante podría provocar aumentos explosivos en los casos de COVID-19 en otros lugares. De hecho, el 1 de diciembre mencionan que Sudáfrica registró 8.561 casos frente a los 3.402 notificados el 26 de noviembre y varios cientos por día a mediados de noviembre, y gran parte del crecimiento se produjo en la provincia de Gauteng, hogar de Johannesburgo. Los epidemiólogos miden el crecimiento de una epidemia usando R, el número promedio nacional de nuevos casos generados por cada infección, y mencionan que a finales de noviembre el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica determinó que R estaba por encima de 2 en Gauteng. Este nivel de crecimiento se observó por última vez en los primeros días de pandemia. El valor R de Gauteng estaba muy por debajo de 1 en septiembre, cuando Delta era la variante predominante y los casos estaban disminuyendo. Esto sugiere que Omicron tiene el potencial de propagarse mucho más rápido e infectar a muchas más personas que Delta. Eh, Tom Wensler es un biólogo evolutivo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y bueno, con base en el aumento de casos de COVID-19 y en los datos de secuenciación, este estima que Omicron puede infectar de 3 a 6 veces más personas que Delta durante el mismo periodo de tiempo. Es por eso que todos los investigadores están tan preocupados. Estos mencionan que lo mejor es que observen cómo se propaga Omicron en las partes de Sudáfrica y en todo el mundo para poder obtener una mejor lectura de su transmisibilidad. Y bueno, también una mayor vigilancia en Sudáfrica puede hacer que los investigadores sobreestiman el rápido crecimiento de Omicron. El rápido aumento de esta variante en Sudáfrica sugiere que tiene cierta capacidad para evadir la inmunidad. Alrededor de una cuarta parte de los sudafricanos están completamente vacunados y es probable que una gran parte de la población se haya infectado con el SARS-CoV-2 en oleadas anteriores. Este contexto, el éxito de Omicron en el sur de África podría deberse en gran parte a su capacidad para infectar a las personas que se recuperaron del COVID-19, causado por Delta y otras variantes, así como las que ya han sido vacunadas. Estos investigadores quieren medir la capacidad de Omicron para evadir las respuestas inmunitarias y la protección que ofrecen. Por ejemplo, un equipo dirigido por Penny Moore, viróloga del INICD y de la Universidad en Johannesburgo, está midiendo la capacidad de neutralizar o bloquear virus, anticuerpos desencadenados por una infección y vacunación previas para evitar que Omicron infecte las células.
Estudios previos de las mutaciones de pico de Omicron, particularmente en la región que reconoce los receptores en las células humanas, sugieren que la variante reducirá la potencia de los anticuerpos neutralizantes. Si Omicron puede esquivar los anticuerpos neutralizantes, no significa que las respuestas inmunitarias desencadenadas por la vacunación y la infección previa no ofrecerán protección contra la variante. Otros aspectos del sistema inmunológico, particularmente las células T, pueden verse menos afectados por las mutaciones de Omicron que las respuestas de los anticuerpos. Investigadores en Sudáfrica planean medir la actividad de las células T y otro jugador inmunológico llamado células asesinas naturales que podrían ser especialmente importantes para la protección contra el COVID-19 severo.